Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues como cada viernes me da un gusto enorme poder estar aquí con ustedes y pues ojalá que este tema les guste, ojalá que les interese y bueno, pues que sea de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, por no dejarme sola. Y pues muchas gracias de verdad estar aquí. Gracias a quienes se han ido conectando y muchas gracias. De verdad que les agradezco enormemente que estén aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegué mamón a la escuela, llegué muy sobrado, como ganamos, ¿no? Llegué muy mierda y condescendiente con los papás. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo grande, grande hasta Puebla. Muchas gracias. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes, linda tarde también para ti. Me da mucho gusto que estés aquí. Pues bueno, pues vamos a comenzar este tema que yo le titulé eh, Regresa a tu creatividad y a tu poder personal. Pues me parece que es interesante que veamos este tema porque pues en realidad los seres humanos nacimos creativos y nacimos con un gran poder personal, pues con toda la creatividad y con toda la fuerza y con todo el poder personal para poder estar en la vida y poder desarrollar todas nuestras potencialidades. Y entonces así vamos viviendo nuestra vida desde que somos pequeños. Vamos asimilando lo nuevo, vamos cambiando en función a ir asimilando los nuevos aprendizajes y vamos creciendo. El crecimiento finalmente consiste en eso, en que de las experiencias que vamos teniendo vayamos avanzando y vayamos asimilando nuevas experiencias. En eso consiste el aprendizaje. Aquí quiero saludar a Ana María Salazar, buenas noches, a Estelita Alonso Rabadán, ¿qué tal, Estelita? Buenas noches. A Margarita Estrada Holguín, saludos, prima querida, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, les decía entonces, es así como nosotros crecemos, como nos desarrollamos, asimilando nuevas experiencias, tomando de esas experiencias y iniciando la vida o continuando la vida más bien con ese nuevo aprendizaje. Y lo hacemos a través de un fenómeno que la psicoterapia Gestalt conoce como contacto. Y entonces dicen que el contacto es la actividad que tiene como resultado la asimilación y el crecimiento. ¿Y en qué consiste? Consiste en que yo establezco una relación, ya sea conmigo misma, si es que es al interior, con otras personas y con el entorno. Y de ese entorno y de ese contacto con las demás personas, yo voy fijando mi atención y mi interés en algunas cosas que para mí son relevantes y que obtienen como especial relevancia en ese contexto. Esas cosas que llaman mucho mi atención, esas personas que llaman mi atención, me ofrecen una perspectiva distinta, un aprendizaje nuevo, me ofrecen cosas que me ayudan a mí a crecer, a asimilar de una manera especial, distinta,
particular mi entorno. De modo que los seres humanos no podríamos vivir sin ese contacto. Y en ese contacto nosotros nos vamos ajustando creativamente al entorno. Ese ajuste se le llama creatividad. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros nos vamos adaptando al medio y de él obtenemos lo necesario para vivir. De él obtenemos la satisfacción de nuestras necesidades, obtenemos también aprendizaje, obtenemos crecimiento y obtenemos todo lo que necesitamos para poder sobrevivir. Pero el ritmo entre el aprendizaje o la asimilación que nosotros tenemos y lo que el medio, los demás nos pueden dar, es un ritmo que le llama la Gestalt, le llama contacto retirado. Es decir, yo puedo aprender de algo y finalmente asimilo y me quedo con algo. Ese ritmo que tengo entre estar inmersa en una experiencia, tomar todo de esa experiencia, quedarme con algo que es lo que me ayuda a mí a crecer, a convertirme en lo que yo voy siendo, en esto que yo voy construyéndome y logrando, le llama la Gestalt contacto retirado. Y es necesario porque al mismo tiempo necesito tener contacto con otras personas y con el ambiente, pero al mismo tiempo necesito tener contacto conmigo misma. Necesito quedarme con algo que me ayude a mí a madurar, a aprender, a tener nuevas perspectivas, a tener una nueva visión del mundo y que yo me quede conmigo misma. Y entonces, pues a esa función, a esa capacidad que tenemos de estar completamente en una experiencia y al mismo tiempo regresar a nosotros mismos en una transformación, se le llama ajuste creativo. Y todos cuando somos pequeños podemos hacer ese ritmo, podemos llevar eso a nuestra vida. Todos los niños, pues, no les importa qué piensen de ellos, son espontáneos, creativos, felices, se permiten experimentar, se permiten asombrarse, maravillarse, asustarse, por supuesto, y todo esto ayuda a que ellos puedan tener un gran crecimiento como personas y que puedan evolucionar. Pero desafortunadamente, también lo que nos va ocurriendo a lo largo de la vida nos va volviendo, digámoslo así, acartonados. Y entonces dice Peirce, el creador de la terapia Gestalt, dice, bueno, pues así como hay una psicología de lo normal que explica cómo nosotros vamos evolucionando como personas desde que nacemos, así de la misma manera la psicología de lo no normal comienza a estudiar cómo le hacemos los seres humanos para interrumpir, para inhibir nuestra creatividad, nuestra espontaneidad, nuestra fuerza creativa, nuestro poder personal y cómo poco a poco vamos perdiendo nuestra propia luz. Y así sucede. Y entonces, bueno, pues es una tarea para todos nosotros, ahora que somos adultos, regresar a ese estado creativo en donde nosotros
podíamos ser espontáneos, libres, felices, atrevidos, soñadores, que éramos así cuando éramos niños y que lo hemos ido perdiendo por las diversas vicisitudes de la vida. Pues quiero saludar aquí a Rosa Elena Bravo. Buenas tardes, un fuerte abrazo también para ti. Me da mucho gusto que estés aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Y a este fenómeno en el que vamos perdiendo nuestra espontaneidad, nuestra fuerza, nuestra capacidad para vibrar con la vida. Bueno, pues a este fenómeno se le conoce como neurosis. ¿Qué es la neurosis? Bueno, pues dice Peirce que es un desequilibrio crónico de baja intensidad. Se trata de una irritación constante de peligro o de frustración que también a veces se asocia a algunas crisis agudas ocasionales, pero que nunca se alivia. Y creo que ya hemos hablado un poco de eso en algunos otros lives, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos en la vida y nos sucedieran algunos problemas, bueno, nuestro cuerpo es tan generoso, nuestra capacidad de adaptación es tan amplia que podríamos ser capaces de afrontar una crisis y que una vez pasada la crisis entráramos en un estado de reposo y pudiéramos retomar las fuerzas, pudiéramos retomar la alegría de vivir, pudiéramos sobreponernos a un miedo, en fin, pero no sucede así. ¿Qué es lo que más bien sucede? Sucede que si bien es cierto que algunas veces tenemos algunas crisis intensas y fuertes en la vida, lo que también sucede es que desde que somos pequeños nos van condicionando, por ejemplo, a tener miedo todos los días. ¿Por qué? Pues porque hay amenazas constantes, a lo mejor regaños, gritos, insultos, maltratos que se van volviendo cotidianos y que entonces no alcanza las fuerzas de nuestro yo para sobreponerse y entonces poder tener la capacidad para eh, pasar el susto, digamos, y entonces sobreponernos a esa situación y seguir confiando en nuestras propias capacidades. Les decía, este desequilibrio se vuelve crónico, de baja intensidad, de modo que, ¿qué quiere decir esto? Que sea de baja intensidad, que lo normalizamos, que se vuelve algo cotidiano en nuestra vida y que, si bien nos irrita, y que nos lleva a considerar que podemos estar en peligro y en frustración, nos vamos acostumbrando a esta situación. Y como esta situación nunca se alivia, eso hace que tengamos una manera de responder a la vida que se vuelve excesiva, que se vuelve fijada, que se vuelve estereotipada y que entonces reaccionamos de una misma manera a esa situación. Yo he escuchado que algunas personas creen que la neurosis nada más tiene que ver con el mal humor, que puede ser que las personas que son neuróticas es porque son muy enojonas. Y no quiero decir que no haya neurosis en este tipo de personas, pero también si yo a lo largo de mi vida comienzo a perder la alegría de vivir, la espontaneidad, la paz, la serenidad, y a cambio de eso siempre estoy triste y se vuelve una manera de siempre reaccionar en la vida, entonces podría decirles que es otro síntoma neurótico. Pero también les diría
que si a pesar de lo que suceda, resulta de que yo creo que siempre tengo que estar feliz y siempre tengo que estar con una sonrisa y no importa que me maltraten y no importa que me insulten y no importa que hagan algo contra mí, yo siempre respondo con una sonrisa, pues también se trataría de una estructura nerviosa, neurótica. ¿Por qué? Porque lo que la caracteriza es, por un lado, un exceso en la reacción y la otra, una fijación, en donde siempre trato de reaccionar de la misma manera. Ahorita quiero saludar a Heréndira. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto que estés aquí. Blanca García Flores de Poza Rica, un abrazo con mucho cariño también para ti. Gabriel Marín de Minatitlán, muchas gracias por estar aquí. Rosita León de mi pueblo, un abrazote. María Estela Alonso Rabadán dice, ¿un proceso de duelo puede considerarse neurosis? Pues mira, Estelita, muy buena pregunta. Muchísimas gracias por hacerme esta pregunta. No depende qué vivo en mi vida, sino más bien cómo vivo lo que vivo. Nuestro cuerpo está preparado para afrontar a través de un complejo sistema emocional, cognitivo y conductual para hacer frente a lo que necesitemos. Les decía, este complejo proceso de una gran cantidad de estados emocionales. Hace algunos lives les hablaba yo que Rafael Vizquerra, un psicólogo español, él dice que en el idioma español tenemos algo así como 500 palabras que describen estados afectivos. Entonces, fíjate el gran arsenal de emociones que tenemos para responder ante la vida. Entonces, por un lado, las emociones nos ayudan a expresar lo que interiormente sentimos, nuestros estados del ánimo, y también nos ayudan a identificar cómo nos impacta lo que sucede en el exterior, y a eso le llamamos afecto, por un lado. También tenemos una gran cantidad de, eh, de pensamientos que nos ayudan a identificar cómo hacerle frente a lo que sucede. Y también una gran cantidad de conductas. Pero entonces, fíjate, si a lo que me sucede yo reacciono de manera adecuada a lo que sucede, entonces mi comportamiento es normal. Pero si a lo que me sucede yo siempre reacciono de la misma manera, entonces evidentemente que se trata de un comportamiento neurótico. Por ejemplo, pues si tengo una pérdida de un ser querido, lo normal es que yo esté triste y que yo exprese esa tristeza que me causa ese evento en particular. Pero si yo inhibiera o fuera demasiado excesivo o fuera demasiado estereotipado lo que me ocurre, entonces definitivamente no se trataría de algo normal. Entonces, más bien, lo que necesitaríamos ver es eso. Y bueno, pues también aquí saludo a Guadalupe Palacios desde Puebla y a Cecilia Olivares Salgueiro de Pachuca, a Kaori Jiménez, dice ella, ¿cómo salir de la depresión? Me he sentido triste. Bueno, pues sí, se necesita, si ya estás, no es lo mismo estar triste. Muchas gracias, Estelita. No es lo mismo estar triste que estar deprimido, Kaori.
Si es que yo estoy triste, sí podría a lo mejor tener varios recursos personales para poder salir de la tristeza, pero si es que esta respuesta me rebasa y entonces se mantiene por largo tiempo, está súper aumentada, eh, ya no permite mis funciones habituales, me hace estar disfuncional, hace que no me bañe, que no me levante, que no coma, que coma de más, que tenga insomnio o que tenga demasiado sueño. Casi siempre estos trastornos en la noche, no puedo dormir y en el día quiero estar dormida todo el día. Si eso se tratara, entonces se necesita apoyo profesional, Kaori. Se necesitaría explorar con un terapeuta, si es que podemos salir, y en casos muy extremos, pues habría que consultar a un psiquiatra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver si nos va quedando claro, ¿qué es lo que sucede con la neurosis? Lo que sucede con la neurosis es que el self ya no puede pasar con flexibilidad de una situación a otra, ya no puede adaptarse a una situación y hacer algo que sea adecuado a lo que le está ocurriendo, ya no puede experimentar las emociones de manera adecuada a lo que está viviendo. Y entonces ocurren dos cosas, dos fenómenos que caracterizarían a esto. Una que sería la rigidez, donde les decía, siempre reacciono de una determinada manera. Hay personas que desafortunadamente se han puesto la máscara del enojo y siempre están enojados, no importa cuál sea la situación. Hay quienes se han puesto la máscara de la tristeza y siempre están tristes, no importa cuál sea la situación que viven. Y así sucesivamente. U otro fenómeno que también sucede, que es el fenómeno de la compulsión, donde yo no puedo dejar de hacer algo. Puede ser, no puedo dejar de pensar en una persona, no puedo dejar de, por ejemplo, lavarme las manos, no puedo dejar de, y entonces cuando suceden comportamientos, pensamientos, obsesivos, esto pues plantearía que, que sí se trataría de una compulsión. Entonces, ¿qué nos indica cuando hay estas reacciones tanto de compulsión como de rigidez que nos impiden vivir nuestra vida de una manera adecuada? Bueno, pues nos indican que hay una situación que está inacabada y que no pudimos asimilar en el pasado y que desafortunadamente se repite y se repite y se vuelve a repetir en nuestro presente. Y que entonces esa situación, si estuvo inacabada en el pasado, se mantiene inacabada en el presente. Y ya en algunos otros momentos les he dicho que desafortunadamente todo aquello que yo no he asimilado en mi presente, desafortunadamente no se vuelve pasado. Si yo no alcanzo, voy a tomar este ejemplo que me acaban de decir, si yo, por ejemplo, no me permití vivir completamente la pérdida de un ser querido, por la razón que quieran. A veces lo que bloquea un duelo es que, por ejemplo, yo soy la única persona que puede resolver todos los trámites cuando esa persona fallece. Y entonces por estar haciendo los trámites y yendo a ver a los papeles y yendo a la funeraria y etcétera, no me doy el permiso de expresar mi dolor y de expresar mi tristeza. Bueno, pues el duelo se ocluye, se queda encerradito, pues.
Y entonces, pues puede ser que el dolor no cese y que pase 1 año o 2 años o 3 años de la muerte de mi ser querido y a mí me siga doliendo. ¿Por qué? Pues porque aquello que se quedó inacabado en el pasado se mantiene inacabado en el presente. Vamos a pensar que sea otra situación, que eh, yo haya vivido de manera muy impactante a lo mejor la ruptura de una relación y no haya elaborado el duelo por la pérdida de esa relación. Entonces a lo mejor esa situación se mantiene inacabada y entonces produce en mí a lo mejor una compulsión y ahora, por ejemplo, podría tenerle desconfianza a todas las nuevas parejas, a todas las nuevas relaciones por aquello que me pasó en el pasado. Entonces, como ven, es muy importante que nosotros identifiquemos si en nuestra vida hay comportamientos rígidos, repetitivos, inadecuados, que hacemos una y otra y otra y otra vez y que nos llevan desafortunadamente pues a vivir las mismas experiencias. Por esa razón se dice que la neurosis es una perturbación en la necesidad legítima de cualquier ser de contactar con algo y de retirarse. Es decir, poder vivir plenamente una experiencia y poder cerrarla y quedarme tranquila y quedarme en paz. Cuando eso ocurre, nosotros perdemos el ritmo o finalmente nos quedamos, si se trata de una compulsión, nos quedamos pegados a esa compulsión. A ver, pensemos, por ejemplo, sería maravilloso que todas las personas pudiéramos comer, saciar nuestra hambre y quedar satisfechos y a gusto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para explicarlo con el comer compulsivo? Que a pesar de haber ya satisfecho mi necesidad de alimento, yo deseo seguir compulsivamente comiendo. Pues entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, pues se trata de esto, de una compulsión. O a veces se trata de exactamente lo contrario, de no poder establecer contacto una vez que he vivido una experiencia. Les hablaba, si yo hubiera vivido una situación muy traumática en una relación y no lo resuelvo, no lo acomodo, vamos a pensar que esa relación se termina, pero si yo no lo resuelvo, entonces a lo mejor toda mi vida voy a tener desconfianza de los hombres, por ejemplo. En fin, son muchas las maneras como se pueden dar estas situaciones. Pero si ustedes se dan cuenta, todas estas situaciones en las que o vivimos de manera muy rígida la vida o vivimos de manera compulsiva la vida, entonces es una vida en la que se caracteriza por el dolor y el sufrimiento. Y entonces si mantenemos mucho tiempo nuestra vida así, en dolor y en sufrimiento, entonces perdemos la espontaneidad de la vida, perdemos nuestra creatividad, perdemos nuestra felicidad, perdemos nuestra capacidad para vibrar con la vida. Y entonces, ¿qué es una personalidad sana? Agradezco muchísimo que pongan ahí esos corazoncitos y esos me gusta, les agradezco mucho. Este, pues dicen que es esta capacidad que tenemos las personas para poder ser capaces de vivir una experiencia y de al mismo tiempo no ser tragado por ella, de poder estar en una situación, atrevernos a vivir una experiencia, pero al mismo tiempo recuperar nuestra propia vitalidad y nuestra propia fuerza. Bueno, pues ahora quiero saludar a Rocío Rubio. Qué gusto verte. A mí también me da mucho gusto. Un abrazo hasta Pachuca. Elvia García,
qué gusto. Saludos, te mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarme. Te mando un abrazo hasta Tepeji. Y Mari Carmen M, qué gusto, de verdad. Me da mucho gusto que estés aquí, Mari Carmen. Me comentó ayer que me escucha desde Tijuana y me da mucho gusto que estés aquí. Alicia Pairó, muchas gracias, gracias. Qué gusto que estés aquí. Un abrazo hasta Coatzacoalcos. Leti, Diva Diva, saludos, Kena, un abrazo. ¿De dónde me escuchas, Leti? Porque bueno, así con Diva Diva no sé, pero te, me da mucho gusto que estés aquí. Entonces, ¿qué hacemos cuando perdemos esa vitalidad y nos vamos haciendo cada vez más acartonados? Bueno, pues resulta que construimos una personalidad, construimos una imagen, una representación que nos hacemos de nosotros mismos. Es una identidad que a veces puede ser muy útil porque nos permite identificar quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, pero también nos hacen sufrir porque cuando nos identificamos tanto con una personalidad, dice Peirce, es el cuento que nos contamos. Y entonces, al contarnos un cuento sobre nosotras o nosotros mismos, resulta que ese cuento puede ser que no esté tan actualizado y que entonces la noción que tenemos de nosotros mismos no sea funcional y no sea adecuada. Vamos a pensar, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que a alguien le dijeron que era muy tonta o muy tonto cuando era pequeño. Si él a partir de esa noción construye una personalidad, él se cuenta el cuento de, es que yo aprendo poco, yo a mí casi no se me da lo que aprendo, es que soy lenta para aprender. Entonces, esa función personalidad, lejos de ayudarle a descubrir y explorar el mundo, pues resulta de que lo va a limitar enormemente. Y aquí dice Mari Carmen, me dice, wow, leyó mi mensaje, aquí aprendiendo con mucho interés. Ay, muchas gracias. Pues qué gusto, muchas gracias. Raúl Antonio Neri López, yo también te quiero mucho, Raúl, de verdad, te mando un abrazo. Antonio Carvajal, qué gusto, dice que aquí me acompaña desde la Ciudad de México, un abrazo. Y Leti Diva me dice que está en Paraíso, Tabasco. Pues un abrazo grande. Iris Patricia Bautista Pablo, un abrazo hasta Cárdenas, Tabasco. Y Adela Calderón, un abrazo hasta Acapulco. Qué gusto que estés aquí. Entonces, si se dan cuenta, por eso es que es tan importante darnos cuenta de cómo es el cuento que nos contamos, qué es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, porque si nada más yo les quiero dejar que ustedes se den el chance de escucharse una semana, estar atentas o atentos a lo que cada uno de ustedes se dice de ustedes mismos y que se vayan percatando, ¿verdad? ¿Cuántas veces en el día a día, por ejemplo, ustedes a ustedes mismos se ofenden? ¿Cuántas veces de cada día se desacreditan? ¿Cuántas veces de cada día, por ejemplo, se dicen algunas cosas limitantes, como por ejemplo, yo no puedo, me es difícil, a mí me cuesta mucho trabajo, en fin? Y entonces eso va haciendo que nuestra espontaneidad, nuestra capacidad
y nuestra fuerza personal vayan desafortunadamente disminuyendo. ¿Y qué es la espontaneidad? Porque he estado hablando ya varias veces de la espontaneidad, y la espontaneidad es la capacidad de captar, de entusiasmarse y de crecer con lo que es interesante y nutritivo del entorno. Esto dice Fritz Perls. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que con este comportamiento acartonado que le llamamos neurosis, pues perdemos esa capacidad de entusiasmarnos con la vida. ¿Por qué? Porque nos vamos limitando y vamos creando ciertos clichés o ciertos estereotipos desde los cuales funcionamos. Y a veces algunos de esos nos funcionan en la vida, pero la mayoría de esos nos limitan enormemente. También otra de las cosas que hacemos es que vamos jugando juegos, roles que no siempre nos ayudan. Por ejemplo, a veces nos ponemos en el rol de salvadores del mundo y queremos creer que nosotros tenemos siempre esa función en nuestra vida. A veces también, desafortunadamente, nos queremos situar en el rol de la víctima y entonces a partir de eso creemos que los demás tienen que decirnos, pobrecita, cuidarnos, atendernos, porque somos víctimas. Y a veces nos creemos en el rol del victimario y creemos que la única función que tenemos que hacer es lastimar a los demás. Y la verdad es que nosotros somos mucho más que esos roles que están estereotipados y que no nos ayudan. Eh, Aquí me dice alguien que ser, que tener la capacidad de entusiasmarnos es tener capacidad de asombro. Y sí, tienes toda la razón, Cristi Álvarez García, y te mando un abrazote hasta Chetumal. Este, Justamente la, la parte más saludable de la vida está en nuestra capacidad de asombro, porque es justo nuestra capacidad de asombro el camino de sabiduría. Por esa razón los filósofos decían que la principal cualidad de un filósofo es la capacidad de asombro, la capacidad de interrogación, de duda y la capacidad de asombro. Y bueno, pues Lourdes Gómez Mendoza, qué gusto, me dice que me saluda desde Tula, Hidalgo, pues que es bien cerquita de mi pueblo. Te mando un abrazo, Lourdes. Muchas gracias. Y Magdalena Judith, un abrazo hasta Pachuca, de verdad, qué gusto. Y Rocío Vázquez López, un abrazo hasta Tabasco. Muchas gracias, de verdad, doctora Rocío, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues desafortunadamente, al irnos metiendo en esta personalidad que hemos construido, en este cuento que nos contamos, en esta versión que ya hemos hecho tan propia que ya no nos atrevemos a mirar más allá de lo que somos, desafortunadamente nos vamos ahogando y nos vamos metiendo como en un estado fóbico en donde nos cuesta mucho trabajo porque nos da mucho miedo atrevernos a hacer cosas que nos hemos dicho que no podemos hacer. Este, y aquí Maffer me dice, ahora cuido mucho lo que me digo. Si me cacho maltratándome, respiro profundo y pienso en lo contrario, me lo digo. Y qué padre, Maffer, que sea así, que te des cuenta
de esto. Y aquí Mac me dice, oye, Ken, ¿a quién te dio permiso de describirme? Gracias, qué linda. Dice, gracias por permitirme conocerte y aquí presente, escuchando. A ver, déjame ver dónde está tu comentario. Eh, eres Maki. Ay, qué gusto. Muchas gracias, Maki. Pues qué gusto que estés aquí. De verdad, me da mucho gusto que estés aquí. Ahora bien, dice Fritz Perls que una persona completa es aquella que es capaz de explotar en las 4 emociones fundamentales. Y estas cuáles son, escúchenme muy bien, el dolor, es decir, que tengamos la capacidad de llorar nuestros dolores, en la ira, que seamos capaces de experimentar la ira y de poderla expresar. Que claro, lo decía Shakespeare, eh, el que yo sienta ira no me da derecho a ser cruel con los demás, pero sí tengo derecho a expresar mi ira, a expresar mi alegría y a reírme a carcajadas y a poder expresar lo que siento y a poder expresar el orgasmo, a poder explotar de placer y poder expresar también esa alegría de vivir. Y entonces, pues, ¿qué hacer, verdad? Cuando tenemos varios mecanismos que nos han limitado. Entonces tenemos que aprender a movilizar nuestra energía entre los opuestos, salirnos de esa máscara que nos hemos construido y empezar a vivir de una manera más auténtica. Tenemos que aprender a recuperar la fuerza de nuestro ello, que es la fuerza vital que nos ayuda a disfrutar cada cosa. ¿Y qué sería? Pues aprender a disfrutar los sabores, los olores, aprender a extasiarnos con los paisajes, aprender a reírnos como niños, aprender a ser nuevamente vibrantes y felices. También es importante que aprendamos a explorar la función de lo apolíneo. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a estructurar nuestra vida, a organizar y a ordenar nuestra vida, a darle claridad y orden a nuestra vida. Y estando en eso, tenemos que aprender a explorar los mecanismos saludables de nuestro ser. Y entonces propone algo muy bonito Fritz Perls que yo les quiero compartir hoy. A fuerza de ir interrumpiendo nuestra creatividad, nuestra fuerza interior, hemos creado varios bloqueos. Uno de ellos es el mecanismo de la introyección. ¿En qué consiste? En que en lugar de aceptar los principios, valores, normas que nosotros creemos que son buenos para nosotros, desafortunadamente simplemente, voy a usar esa palabra, nos tragamos lo que nos dicen los demás. Y entonces, si los demás tienen una creencia, a lo mejor a ellos les funciona, pero a lo mejor a mí no me funciona. Y entonces, ese mecanismo de la introyección tiene un aspecto sano. ¿En qué serviría? Pues bueno, pues nos ayuda porque nos da tradición. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Nosotros no tenemos que aprender desde cero todo lo que han aprendido generaciones pasadas, nuestros ancestros y otras generaciones de seres humanos. Hemos aprendido a través de la cultura, hemos aprendido a través de la sabiduría, hemos aprendido a través del arte y vamos conformando una tradición. Entonces, de alguna manera,
Hay un dicho popular que dice que el que no oye consejo no llega viejo. Pues sí, nos sirve, es cierto. Probablemente escuchar las voces de los demás nos ayuden a nosotros a saber qué es lo mejor y qué es lo peor para nosotros, qué sí es importante y qué no es importante. Pero entonces, ¿cuál es el antídoto para que yo no termine en un callejón sin salida con los valores de otras personas, con las creencias de otras personas, siempre ahogada en mis deberías? Pues yo necesito aprender a asimilar aquello que para mí sí es nutritivo, aquello que a mí sí me sirve y aquello con lo que yo puedo autoconstruirme. Ahora, la proyección es este fenómeno de identificar en los otros lo que no podemos identificar en nosotros. También tiene una manera muy sana. ¿Y cuál es esta expresión sana de la proyección? El aprendizaje. A través de otros vamos aprendiendo de la vida, vamos creciendo en aprendizaje, en vivencia, en sabiduría. ¿Cuál es el antídoto? Que yo me reapropie de lo que sí es mío y que yo me haga responsable de lo que yo hago y deje de culpar a los demás por lo que me hacen y deje de vivirme como una víctima. El mecanismo de la retroflexión consiste en que yo me guardo todo y me autoculpabilizo por lo que me ha pasado en la vida. Tiene un aspecto sano y ese aspecto sano es la disciplina. Pero ¿cuál es el antídoto? ¿Qué debo hacer para dejar de autotorturarme, de autoagredirme, de lastimarme? Pues tengo que aprender a expresar lo negativo, aprender a ponerle límites a los demás para que los demás no me hagan daño. La confluencia, ¿en qué consiste este mecanismo? La confluencia consiste en que yo a todo diga sí, en que yo simplemente me deje llevar por los demás y deje que los demás decidan mi vida y manden en mi vida. ¿Qué necesito aprender a hacer? Pues necesito aprender a diferenciarme, necesito aprender a decir no, necesito también aprender a poner límites. Y si yo aprendo esto y si yo voy avanzando en esto, entonces, como me decía aquí Cristi, voy a aprender para reinventarme saludablemente. Y entonces voy a regresar a mi casa. ¿Cuál es mi casa? Esa espontaneidad, esa creatividad, esa felicidad, esa fuerza, esa confianza en mí misma que yo tenía cuando era una niña pequeña. Esa alegría de vivir, esa vibración que yo tenía cuando era una niña pequeña. Y entonces, dado que yo fui una niña creativa, espontánea, inteligente, feliz, capaz de disfrutar lo sencillo de la vida, hoy, si yo me doy el permiso, hoy puedo regresar a esa misma creatividad, a esa misma espontaneidad, a ese mismo darme cuenta, a esa misma fuerza que me impulsó a llegar a ser a lo que en este momento soy. Y entonces, pues yo les digo a todos y a todas ustedes que en ustedes habita ese niño, esa niña espontánea o espontáneo, libre, feliz, inteligente, ocurrente, maravilloso o maravillosa,
que siempre han sido. Y si logran integrar esa fuerza, entonces la creatividad y la alegría de vivir serán nuevamente lo que los conecte con la vida, lo que los reinvente, como me decía Cristi Álvarez de Chetumal. Y ojalá que seamos capaces en este tiempo de tanta crisis, en este tiempo de tanta adversidad, que seamos capaces de reconectar con nuestra fuerza creativa. Pues les mando un abrazo con todo mi cariño, saludo a Diana de la Cruz. Muchas gracias, Dianita, por estar aquí. Te mando un abrazo. A Cristi Álvarez, a Ros Bustillos y a Elenita Rosa Solís. Un abrazo, Elenita, del Centro de Salud de Atotonilco de Tula, mi pueblo querido. Un abrazote, Elenita. Y a todos y todas los que me han acompañado este día y que me acompañan cada viernes. De verdad yo me siento muy agradecida, muy contenta. De verdad que para mí es una maravilla que me sigan acompañando. Les mando un abrazo con todo mi cariño y quiero hacerles una invitación. Vamos a tener Ana Brindis, a quien ya conocen, y yo. Vamos a tener un taller, un curso taller para aprender a dialogar. Y entonces, pues ojalá que les interese, vamos a trabajar cómo hacer conversaciones difíciles, cómo entrenarnos en el diálogo en pareja, cómo entrenarnos en conversaciones complicadas. Dailo Yola, qué gusto, un abrazote grande hasta Oaxaca. Verónica Loza, un abrazo hasta Coatzacoalcos. María Graciela Muñoz López, un abrazo aquí al Estado de México. Lourdes Jiménez Poblano, linda noche. Y por allí también vi a Lupita Ramírez Cano, un abrazo también aquí al Estado de México. Muchas gracias. Aquí alguien me dice, larga vida en salud. Ay, muchas gracias. Hoy más que nunca valoro enormemente ese deseo. Muchas gracias. Y entonces les decía que vamos a tener el 27 y 28 de marzo, vamos a tener este taller, Aprende a Dialogar. La verdad es que es una gran oportunidad, van a ser 12 horas de taller, ojalá que se animen a participar y yo sé que van a llevarse muchos aprendizajes de este taller. Les mando un abrazo con mucho cariño. Angélica Palma, un abrazote hasta Aguadulce, Veracruz. Te quiero mucho, Angélica. Te mando un abrazo con mucho cariño. Y bueno, pues otra vez les digo que si ustedes sienten que esta charla puede servirle a alguien, me ayuden a compartir y que pasen a mi canal de YouTube. Allí hay varias charlas. Les pido que se suscriban y que, pues que me sigan acompañando. Les mando un abrazo con mucho cariño y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Hasta pronto. Me dio gusto saludarles como siempre. Hasta luego.